Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. ¿Cómo están, estrellitas? La tierra les dice hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos en otro episodio de La Política, estamos aquí en el set. Y el día de hoy estamos con una invitada muy especial, ya la han visto en este programa, pero hoy nos viene a acompañar de nuevo para hablar de un tema muy interesante. Candy, igual, preséntate de nuevo. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Candy Guzmán, soy estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. Y pues aquí Aldo tuvo por bien, todo un honor. Gracias, Aldo, que nos invitas de nuevo al programa, que nos encanta estar aquí. No, gracias, Candy, el honor es todo nuestro. Y justamente el día de hoy eres una invitada muy importante porque nos vas a hablar de un tema que es, pues ya pasaron las elecciones, ya lo platicamos hace unos meses, ¿no? Pero ya en estos momentos, ya empiezan los momentos donde pues van a entrar, ¿no? Ya sabemos que Claudia va a entrar el 1 de octubre, que es antes que lo que entró Andrés Manuel y los demás presidentes. Y se vienen muchas entradas, ¿no? En este caso también van a entrar los diputados y aquí en el estado, en el Congreso, van a entrar ya en menos de un mes, ¿no? Entonces, íbamos a platicar de eso, Candy. ¿Tú qué me puedes decir de esto de los diputados? Claro, bueno, pues es muy importante este rollo, pues es toda la transición, ¿no? Porque recordemos que, bueno, en el caso específico del Congreso local, pues estamos hablando aquí del Congreso del Estado de Michoacán, que pues tiene representantes de todos los municipios, 113 municipios que tienen nuestro estado. Entonces hay, bueno, es creo importante primero, habrá gente que a lo mejor nos está viendo y no sabe más o menos cómo está la dinámica. De que cómo se eligen pues los diputados, ¿no? En este caso, pues nuestro estado está dividido en distritos, son 24 distritos locales electorales y pues se elige un diputado por cada uno de estos distritos y también entran 12 más por el principio de representación proporcional, que es pues hacerle un contrapeso justamente por partidos en los curules del Congreso del Estado. Y pues en este caso estamos en un año muy interesante, o sea, muy impactante y todo por el tema de que, bueno, Morena se llevó 21 de las 24 diputaciones, o sea... Todo, o sea, estamos hablando que, por ejemplo, en el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados Federal, de 500, bueno, de 300 que son electos, pues casi 250 se llevó Morena y los aliados, ¿no? Y estamos hablando de que aquí en el estado, como tú bien lo decías, son 40 y 24 se eligen popularmente, 16 son por plurinominales. Sí, ¿verdad? Sí. No me equivoco. Y entonces de estos 24 que son electos, pues 21 se llevó Morena, ¿no? O sea, estamos hablando de que de un porcentaje y estamos hablando de que, bueno, los otros dos, tengo entendido, corrígeme también, que de los tres que nos ganó Morena, el oficialismo, por así decirlo, son dos independientes que son de Uruapan y uno que no es independiente, que sí es de la oposición directamente, pero, o sea, de una porcentaje, es decir, Morena ganó casi un 90%, los independientes ganaron un 10% y uno ganó la oposición, ¿no? Entonces, ¿cómo está un poquito esto? O sea, ¿cómo fue? Pues mira, justo a mí se me hace un tema bien interesante, o sea, ya es como un poco más de análisis político, creo yo. No me voy a meter tanto a eso porque no soy politóloga todavía, pero todavía. Mucho ojo. Pero es un tema bien interesante, ¿no? Como yo desde donde lo considero y podemos verlo, creo que hay un tema de un arrastre también incluso de el efecto Andrés Manuel y Claudia también. Bueno, creo que incluso ahí abarca ese efecto Andrés Manuel, pero creo que la gente está, a pesar de lo que dice la oposición, obviamente, la gente está contenta, está feliz con la administración del presidente Andrés Manuel y se vio reflejado en estas elecciones, ¿no? Porque, o sea, Claudia ganó con muchísima ventaja. O sea, creo que es la votación en la que más gente ha votado. Ajá, que de hecho tuvo más votos que Andrés Manuel, incluso Claudia. Sí, entonces... fíjate que es algo que a mí me sorprende mucho. Yo dije, en su momento, pues vamos a ir logrando este proceso, ¿no? Independientemente del partido y de la ideología. Yo creí que iba a ganar Claudia, obviamente, claro, por todo el arrastre que se venía viendo y por la estrategia pues tan grande, que sinceramente la oposición no estaba bien marcada, independientemente de sus candidatos no tenían una buena estrategia, pero lo que a mí me parecía importante es que íbamos a ganar, pero jamás pensé que íbamos a ganar con más votos de... Con tanta diferencia, con tanta diferencia. ¿Cuántos puntos de diferencia fueron? O sea, con el segundo lugar, por ejemplo, en este caso. Y digo, sí es algo increíble, aparte, o sea, arrasó de verdad.
bueno, creo que Morena y aliados en general arrasaron, porque también incluso con las gobernaturas que se votaron, no se votaron en todos los estados. Por ejemplo, en el caso de Michoacán no es el caso, pero hubo otros estados en los que sí se votó también la gubernatura. Y pues ya, o sea, por ejemplo, del Estado de México, o sea, O sea, Morena mantuvo lo que ya tenía, que era, por ejemplo, Veracruz, la Ciudad de México. ¿Qué otro estado se jugó también? Chiapas. Pero bueno, por ejemplo, Chiapas. ganó estados que no tenía, como por ejemplo Yucatán. Y en este Claro. caso, el Movimiento Ciudadano mantuvo, perdón, Jalisco y la oposición mantuvo Guanajuato. Sin embargo, o sea, muchas veces vivimos en un círculo, en una burbuja que no nos permite ver lo que está pasando, ¿no? Porque la oposición, y yo tenía tías que, el típico chiste, ¿no? De tu tía panista que dice, no, es que es imposible que ganen. Y pues En su momento más esquizofrénico. sí, en su momento más esquizofrénico porque de verdad lo creían, pero era Claro. porque vivían en una burbuja, ¿no? Que lo impresionante acá es el tema de que, por ejemplo, hay estados en donde sí arrasaron completamente, hay estados donde no arrasaron, obviamente, y lo bueno es la Pero pluralidad, se ganó. pero, o sea, tomando en cuenta Michoacán de nuevo, estamos hablando de que 24 de 24 se ganaron 21 en los locales y de los federales, de hecho, también nada más se perdieron dos. Uno por un independiente en Uruapan y otro aquí en Morelia, Aquí el en distrito el que ganó David Cortés. El 10. Pero es el único que Para el ganó la 10 oposición. federal. Ajá. Y es el único que ganó la oposición. Todo lo demás ganó Morena. Y justamente, fíjate, y es algo bien curioso también de cómo por fin, bueno, hay algunas ciudades, por ejemplo, aquí en Morelia, yo sigo pensando que Morelia es una ciudad de hay mucho clasismo, o sea, muy clasista, racista, o sea, que se sienten pertenecientes bien con esos principios de lo que es el PAN. Ujú. O sea, creo que a veces uno no tiene como que bien establecido la idea de qué es la izquierda, porque creo que podemos hablar de muchas cosas, pero es lo que me decía, por ejemplo, el otro día un amigo, yo no tengo claro bien qué es la izquierda, pero tengo muy claro qué es la derecha y eso no soy para nada. Y gracias a el universo en quien crean, la gente ya se está empezando a dar cuenta qué es el PAN en realidad, qué es la oposición y que justo, o sea, cuando te hubieras imaginado PRI, PAN, PRD juntos y simplemente, o sea, se sabe, o sea, como por qué se vieron obligados prácticamente a juntarse para poder, pues, dar una batalla en contra de lo que es Morena y aliados. Y aún así, pues ve, o sea, ve lo que pasó. Y esto nos habla de justamente lo que les comentaba de el amor, el agradecimiento y todo esto que el pueblo le tiene a Andrés Manuel y al gobierno de izquierda de la Cuarta Transformación, que pues en algunos municipios ya estaba, no en todos, pero mayoritariamente no, pues no había municipales, ayuntamientos municipales. Entonces nos habla de cómo la gente en los municipios en donde no había un gobierno de izquierda o de la 4T, veía a otros municipios en los que sí lo sabía, o incluso pues el presidente de la República, ¿no? Y cómo pues tenían ese agradecimiento con el presidente que deciden votar por la Cuarta Transformación, por Morena, por aliados. Incluso pues lo impresionante también de estos resultados, por ejemplo en el caso de las diputaciones locales, no solamente de que Morena arrasó y tuvo 21 de los 24, sino que el PAN, la oposición en general solo tuvo uno, porque estamos hablando que de esos tres que se perdieron, solamente uno es de la oposición de PRI-PAN, me parece que eran coalición nada más PRI-PAN, pero solo fue uno, los otros dos son de Uruapan, el que ganó por el PAN es de los Reyes, y los otros dos son de Uruapan, y son independientes. Entonces ya como que también lo que pasa mucho en los municipios que yo he podido ver es que votan más como por la persona, porque como son pues municipios más chiquitos territorialmente hablando, más. pues se conocen más justo entre la gente, entonces ya no es importante si tú Es de un partido eres de un partido o eres independiente o de otro, sino más bien pues votan por la persona porque te conocen, ¿no? Justo. Entonces, incluso en este caso de Uruapan, que conocían pues a todos, me imagino, o sea, en los municipios es muy fácil que topes a todos. Que Uruapan es un poquito grande, pero... Sí, ajá. claro, pero que ubiquen más o menos ya por una u otra cosa a los candidatos. Ni siquiera en este caso, creo que incluso en Uruapan la segunda posición fue para Morena incluso también, entonces estamos hablando de que dejaron muy rezagados, o sea, la oposición de verdad ahorita está súper
tibia, o sea, de verdad ya está también muriendo, yo creo. Ya fuimos por Mira, ti, ya PRD. fuimos por el PRD, sigue el PRI, porque ahorita con lo de la reelección de su No, dirigente, va a ir, bueno, ellos se están matando entre ellos solitos, no necesita que nadie le meta la mano, entre ellos solitos se están matando, y pues Fíjate, vamos a mira, ver qué pasa con el PAN. ahí hay dos cosas muy, muy interesantes, que la primera es Uruapan, ¿no? En donde todo Uruapan lo ganó los independientes. El ayuntamiento lo ganó el independiente, los dos locales los ganaron los independientes y el federal lo ganó el también lo ayuntamiento ganó. independiente, perdón. Entonces, es curioso, ¿no? Que todos lo eligieron independientemente. Se vale, es un ejercicio bueno y además, pues para reflexionar, ¿no? Porque hay ningún partido, incluyendo Morena, tampoco pudo ganar, ¿no? Entonces, Claro. que se pongan más truchas ahí. Pero tú bien lo dices, o sea, esto nada más nos deja ver que está súper debilitado la oposición y a pesar de que creíamos que en el estado había una oposición un poquito más fuerte que, por ejemplo, a nivel nacional, pues lo cierto es que no, o sea, lo cierto es que hay municipios, por ejemplo, en este caso Morelia, que tiene sectores muy panistas, porque, por ejemplo, Claro. es curioso ver cómo en todo el país ganó Claudia, menos en Aguascalientes, pero el distrito 10 federal de aquí ganó Xochitl, que está súper bien y es un ejercicio muy bueno, pero es curioso ver cómo está esta distinción, ¿no? En Claro. Morelia. Pero, pues, o sea, ¿qué le quedó a la oposición? Los 2 diputados plurinominales que le dieron a cada partido, bueno, 3 diputados plurinominales, y que claramente son los dirigentes de cada partido, porque del PRI Claro. está Memo Valencia y Xochitl, que es la secretaria del partido, en las listas. Del PAN igual, y del PRD, pues creo que nada más sobrevivió. ¿Cuántos sobrevivieron del PRD? Del PRD 2, que son Octavio Campos y Brisa Arroyo. Y Octavio Campo es el dirigente O estatal del PRD, sea, ¿no? sí, justamente metieron puro o sea, las Pues, o sea, dirigencias de... se amañaron ahí los dirigentes en vez de darle la oportunidad a otra gente que lleva más tiempo en el partido, que es una crítica a todos los partidos, que eso no debería de pasar. Claro. Pero, hablando ya del PRI nacional y de esta locura que está pasando ahí con ellos, ¿qué le pasa a Alito, no? Este es un llamado a nuestro amigo. Bueno, no es cierto, no es nuestro amigo. Pero a Alito, ¿qué onda con eso? O sea, se religió. ¿Tú crees en la teoría de que es un infiltrado dentro del PRI? Y que, o sea, ya fue a destruirlo, porque ya es ridículo. Ya, Alito, basta. Ay, dicen, o sea, pues es que hasta aquí decían que Memo Valencia es infiltrado y, o sea, también la gente luego está medio de Lulu y se hace unas ideas bien raras. Pero, por ejemplo, justo es interesante que, o sea, ya en el final de la cuenta, o sea, Morena se queda con 27 curules, porque solamente entraron dos plurinominales de la oposición del PRIAN. Entraron pues justamente 9, 2 de MC y los 2 independientes, ¿no? Justo por lo del principio de representación proporcional. Y aquí hay una cosa bien interesante, o sea, luego la gente no sabe y no se informa, por eso es bien importante también, amigos, que cuando estén estos ejercicios democráticos de la elección de diputados y eso, no nada más ver como a los candidatos, ¿no? Porque, o sea, el principio de representación proporcional son básicamente candidatos indirectos, por decirlo de alguna manera, porque si ustedes están votando por Morena, están votando por lo que voten, también están votando por los plurinominales, porque hay una lista y de esa lista, dependiendo del porcentaje que hayan obtenido de votaciones los partidos, pues se les asignan cuántos plurinominales van a tener, ¿no? Entonces, pues indirectamente también están votando por los plurinominales, porque pues la lista existe antes, entonces es bien importante que se metan a investigar también la lista de los plurinominales del partido por el que van a votar, para que sepan también por quién están votando, porque al final de cuentas ellos entraron ahí por nosotros, por el voto del pueblo, por el voto de toda la gente, aunque no esté como tal su nombre en una planilla, ellos entran por esos votos también, entonces muchas veces la gente ni siquiera sabe y al final es como de, no manches, ¿por qué está aquí? ¿O por qué entró? No. Y siendo que ellos mismos votaron por ese partido, ¿no? O sea, ustedes les están dando esa entrada también a los congresos a estas personas. Y está justamente curioso, perdón si me quedé un poquito callado. Estaba pensando en que ahorita está como esta riña, ¿no? En todo el país hay varios frentes, ¿no? Está el frente del Poder Judicial, está que, por ejemplo, hoy entraron en paro nacional, ¿eh? Sí. Algo curioso. Bueno, no curioso.
sus derechos, ¿no? Pero bueno, el punto es que hay varios frentes y entre ellos está el frente de la sobrerepresentación que hay, ¿no? Se habla de que la oposición dice que Morena quiere tener una sobrerepresentación porque lo está haciendo a base de partidos en vez de a base de la coalición, que sobre la coalición pues ya tiene una representación un poquito más grande, pero justamente fue esto que se quiso reformar hace un par de años, que la oposición dijo, no vamos a reformar esto de los plurinominales. Porque no les convenía. Porque no les convenía en ese momento. Ajá. Y era como de que ya ahorita que ya no les conviene, porque ya tampoco les facilitó, porque ya la gente no votó por ellos, es Ajá. como de, no, pero así no son las cosas. Justo. Y justamente ahorita es el tema de lo quisimos reformar. Y Pues tú no mira, justo quisiste. fue un tema de conveniencia. Sí. Justamente es la palabra, o sea, porque en el momento en el que se quiso hacer esa reforma, la oposición pues simplemente no aceptó, no quiso, no va a la reforma. Ahora que esa reforma que no quisieron hacer les beneficia y que le quita a Morena y aliados poder o lo que quieras, Ya, ya es espacios, ahora sí es como de no, ahora sí, o sea, y estás en contra de la Constitución y no sé qué, o sea, el artículo que es 54 me parece de la Constitución donde habla de este rollo que la oposición luego agarra de banderita de que no, es que la Constitución dice que no sé qué, o sea, justamente habla de partidos, o sea, no te está hablando de que va a ser por coaliciones, y de hecho justamente porque antes ni siquiera se votaba tanto por coalición, o sea, Sí, antes no era como de que voto por los tres partidos, antes era ajá, el que antes tú quieras, era pero pues uno. cada quien iban independiente, cada quien va en su camino los partidos. Entonces ahora que ven que no les conviene que siga así, o sea, ya vieron así como que ya la cranearon y dicen, esta reforma está chida, ahora sí entra porque nos conviene para quitarle espacios, pues o sea, bueno, ¿quién les entiende? O sea, solamente quieren beneficios propios, pero cuando con esas mismas reformas que ellos no quisieron aprobar o que fueran, ahora sí es como de, no, es que están en contra de la Constitución, es anticonstitucional y no sé qué tanto. No, O sí, sea, curioso porque estaba viendo en la mañana que hubo un momento en la historia en donde el presidente del PRD, ahorita el presidente de la República, ¿no? Andrés Manuel, va en el 2000 o el 2006, no estoy seguro, creo que en el 2000, porque en el 2006 fue candidato, ¿no? ujú. Y va y dice, no, o sea, hay una sobrerepresentación de la coalición del PAN que había ganado y aquí tienen una sobrerepresentación gigantesca, ¿no? Y sí trata de meter una impugnación sobre este tema, justamente, y le dice el tribunal, no, pues, o sea, no procede porque es sobre partidos, no sobre coaliciones. Ajá. Entonces él justamente ponen este ejemplo, ¿no? O sea, no me acuerdo en dónde lo vi, pero está este ejemplo, ¿no? O sea, ya le tocó a la ahorita el poder, el oficialismo decir, ¿sabes qué? Están en sobre representación y les dijeron, no, es que así la Constitución no es Así y lo así lo dice. marca, ¿sabes? Y Claro. ahorita les toca a ellos. Entonces es curioso porque sí están como de que, no, es que es anticonstitucional. No, pues la Constitución y las leyes dicen eso. Entonces no pueden... Se convirtieron en lo que juraron destruir. Justamente, o sea, están atacando lo que ellos crearon y lo que ellos Justo, les beneficiaba un chingo antes, ahorita es justamente. como, no, O ya no. sea, es que son todo un teatrito, ¿eh? O Sí. sea, de verdad, yo no. O sea, y justamente con lo que dicen, por ejemplo, ahorita que veníamos de camino, justamente aquí, el Poder Judicial aquí en Morelia, están tomados, o sea, cerraron la calle, cerraron la avenida en Camelinas para, pues, su manifestación. Y digo, pues, es lo que comentábamos ahorita con Aldo, que se nos hace curioso de cómo defienden Los derechos de alguien más. privilegios, más que derechos, privilegios que no son de ellos, o sea, hay gente, es como si yo me pusiera a defender a Ricardo Salinas Pliego, que, ay, no, ¿por qué pagan impuestos? ¿Por qué le Pues, si pagan? ni que me los fueran a quitar a mí, ¿sabes? O sea, sería bien ilógico, bien incoherente de mi parte, ¿no? Y así estaban, o sea, de verdad, tengo muchísimos amigos que están en PRI, tengo amigos del PAN y lo que sea, y yo los Wow. respeto mucho, yo respeto las ideologías, no todo el mundo tenemos que pensar igual, perdón. Está justamente lo que comentabas de pues esa pluralidad, ¿no? Y está bien, Es sano, es sano. es sano, pero ya ponerte en un plan tan loco de es que están en contra, o sea, de verdad cosas que en un momento se les señaló a ellos y ellos no, y no, y no, y ahora es como de sí, o sea, bueno, ¿quién te entiende, no? Es que está raro porque justamente pones este ejemplo de Salinas Pliego y vas a ver en su TikTok cómo hay gente que lo defiende, Sí, cómo hay claro. gente que se ataca, cuando si, o sea, un día vi un meme que era muy cierto,
que si Salinas Pliego o cualquier empresario así de los top tuviera la oportunidad de esclavizarnos para seguir ganando miles de millones de pesos, Lo haría. lo haría y tendría Y la oportunidad. Indudablemente lo haría. Y es más, lo han hecho desde diferentes perspectivas. Por Claro. ejemplo, el outsourcing era una manera bien, bueno, iba a decir una grosería, pero una manera bien fea de tener trabajando a la gente sin derechos laborales, sin un sueldo digno, sin ni siquiera el IMSS, ¿no? O sea, contrataban empresas para hacer trabajo de ellos sin contratar a la gente. Entonces era como de, bueno, te voy a contratar a ti empresa que también eres mía, pero te voy a contratar a ti empresa que no les vas a pagar su seguro completo, pero como no soy yo no me meto en problemas, ya eres Claro. tú quien se mete en Ya problemas. es Entonces, tu rollo. así, o sea, y esa gente justamente, en la mañana estaba también leyendo una columna, escuchando una columna que decía, así como hay gente que va a defender los salarios de 500,000 pesos de un Que no ministro, gana, que no güey. gana. Y es que, O sea, y es que, y luego lo más loco de esto es de que justamente le quieren quitar ese salario de 500,000 pesos a este ministro para lo que no va a ganar, o sea, lo que se le va a descontar de ese salario de 500,000, repartirlo, ¿no? Abajo a todos. O sea, prácticamente están diciendo, no me pagues más, dáselo Sí. a él. O sea, no manchen, o sea, Sí. neta, qué rollo, o sea, qué y luego onda? con una aspiración, es que algo que es muy cierto, y eso siempre se ha sabido, es que existe mucho nepotismo, ¿no? En el Poder Judicial, que la gran mayoría son familiares, los jueces tienen algún rasgo familiar, ¿no? Entonces hay mucha gente defendiendo una carrera judicial, que esa sí se tiene que defender en el sentido de que pues, hay gente que está ahí, que tiene Claro. que ir avanzando, pero muchas veces, o sea, la carrera judicial nunca importó mucho, realmente todos tenemos un conocido que es juez, pero su papá también fue juez, y su mamá es magistrada, y realmente toda la familia fueron Son- jueces. Son pocos los que realmente están ahí por mérito. Sí, no, y que llegaron con el tiempo, o sea, Claro, y Y- que tienen toda una vida ahí. Por ejemplo, yo tenía un profesor en la facultad que fue juez en algún momento y él sí era así como de que, ¿sabes qué? Yo desde que entré, mis prácticas las hice como escribiente y fue juez en algún momento de su vida, ¿no? Pero o sea, toda una vida ahí para poder aspirar a llegar a uno de esos puestos, porque si no tienes papá, mamá, familia, no puedes acceder a esos puestos. Y tal vez, en alguna parte, tal vez necesite alguna modificación esta reforma al Poder Judicial, pero simplemente a lo mejor que posterior a la decisión popular de los jueces, de los ministros, tal vez que se les haga el examen de conocimientos necesarios y a partir de los que lo pasen, ahora sí, aquí están, escojan. Y de hecho, o sea, como ahorita se eligen los magistrados, ¿tú crees que a Claudia, que ahorita va a tener mayoría relativa en el Congreso, no le conviene que se quede así realmente sin una reforma? O sea, obviamente, sí, pues porque es más los fácil. elegiría, o sea, el Ejecutivo es el que hace el que Las ternas. selecciona, claro, el que hace las ternas prácticamente. O sea, y ahora estamos hablando de que va a haber más pluralidad, o sea, se va a democratizar, vaya, esos espacios se van a democratizar. Si fuera de verdad un tema de poder y solo beneficio y así, creo que justamente lo dejarían como está, porque es lo que ha pasado durante muchos años, pero o sea, y ahorita, por ejemplo, regresando al tema del Congreso local, pues sí, creo que ha habido muchísimas trabas que a final de cuentas, por peleas entre ayuntamientos y lo que sea, lo podemos ver clarísimo aquí en Morelia, ¿no? O sea, cuando lo del mercado de Independencia que se quemó, el gobernador propuso al presidente municipal darle, pues, presupuesto para arreglar el mercado y todo el rollo, por beneficio de la ciudadanía, no de él. O sea, Claro. ¿sabes? O sea, ¿a quién le iban a beneficiar eso? A los locatarios, a la gente que hace su despensa ahí, todo el rollo. Y no quiso, porque como yo, panista, le voy a recibir presupuesto al de Morena, al gobernador de Morena, pues no, o sea, creo que hay veces que ese tipo son trabas que existen y pues de repente no dejan avanzar o no dejan el beneficio al pueblo. Ujú. Y ahorita afortunadamente, pues ya con esta elección del 2024, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ya va a tener mayoría absoluta en el Congreso para poder seguir transformando. Fíjate, o sea, retomando un poquito del tema del Poder Judicial, y ya para pasar también al Congreso, fíjate que algo que me parece curioso es que platicando una vez con un abogado que ahorita ya tiene una empresita, pero que en su momento fue presidente municipal de un ayuntamiento de aquí del estado, que comenta él, es que aquí en el estado, en el país, no tenemos jueces que apliquen la justicia.
tenemos jueces que aplican la ley. Es decir, no hacen justicia, no buscan que todo sea justo, que todo sea equitativo, no. Ellos lo que buscan es meramente aplicar lo que dice la ley. Si la ley dice, a partir de esto puedes liberarte, vámonos, vas para afuera. O, a partir de esto son exactamente tantos años. No, o sea, no le piensan tantito. Y es algo que podemos ver, porque no es algo que aquí van a atacarme 1000 personas. Lo podemos ver con tanto delincuente. El exgobernador de Puebla. O sea, tanto delincuente que es Por ejemplo. separado de, liberado. Y es que, no, se liberó a tal delincuente que tiene 3 órdenes de aprehensión y por acusaciones de 40 personas asesinadas, pero lo liberaron porque hubo un error en su detención. Claro. Entonces, ya como juez, yo creo que deberías de decir, no, ¿sabes qué? Yo sé que la ley marca que así debería de ser la detención, pero si te están acusando por matar a 40 personas, yo creo que... Y te lo están comprobando. Y te lo están comprobando, yo creo que si dices, pues, bueno... ¿Cómo lo voy a dejar? O sea, por sentido común... ¿Cómo lo voy a dejar fuera, no? ¿Lo voy a sacar? O sea, para que vaya y mate otros 40, pues... O ya hablando de delincuentes que están acusados de delitos federales como narcotráfico y así, es donde lo atraparon en su casa con 40 todos llenos de arma pero lo detuvieron ilegalmente. Es como de... No, pues yo siendo juez, yo creo que deberías de pensar más en alguien equitativo, ¿no? Consideraciones, ¿no? De ese tipo de cosas. Y hay que hablar también de esa parte, ¿no? O sea, también justamente, o sea, la mayoría aplican la ley, no justicia, y hay que también decirlo, no todas las leyes son justas. Justo. Entonces, también como que es otra cara de la moneda, pero justamente hay casos en los que, o sea, hasta a mí me dan a veces, o sea, como una impotencia en casos en los que dices, oye, no manches, ¿cómo vas a dejar salir a este tipo que hizo esto? Por ejemplo, no sé, hace poquito, no sé si viste el caso de una chava, no recuerdo bien su nombre, que estaban liberando a un tipo que le había arrojado ácido a la cara, o sea, o sea, esa chava le destruyó la vida prácticamente, o sea, afortunadamente pues está viva y lo que quieras, pero hay muchas veces que las mismas personas dicen, preferiría que me hubiera matado a que me dejara así. Entonces es hasta cuestión de humanidad, de o por ejemplo, sentido común de decir, no inventes. Estaba su abusador y que tenían tenían atrapado al abusador de esta niña y que la niña no supo decir dónde fue y a qué hora fue, y por no saber a qué hora fue y en qué día, o sea, sí, perdón, o sea, estoy diciendo o sea, estás hablando de una niña también, o sea, digo, no me quiero imaginar que bueno, ni es deseando males ni mucho menos, porque, o sea, imagínate que tú fueses ese juez, ese magistrado, tienes hijos, o sea, inmediatamente yo creo que se les viene a la cabeza, digo, yo no tengo hijos, pero me imagino que se les debe venir, oye, imagínate que fuera mi hija, o sea, ¿por qué lo dejaste libre? O sea, ¿a ti no te gustaría que hicieran eso cuando le pasara a algún familiar tuyo? Digo, hasta por eso, darle un poquito más de sentido en de no lo voy a sacar, porque son cosas realmente inhumanas. O sea, por ejemplo, eso era una niña. O sea, la niña no iba a decir, ay, déjame fijo qué hora es y bien, guardo la ubicación exacta, porque si no, pues y se va a ir y el juez me va a decir que no, pues ya, que queda libre porque no pude decir exactamente las cosas. O sea, estamos hablando de una niña, ni siquiera, yo creo que una mujer en un caso de esos, pues lo último que piensas es en dónde estoy, claro. O sea, traes la mente como, pues... En shock. Justamente en shock. Y no, pues no piensas en otras cosas más que cómo me zafo, cómo me libero de aquí, cómo me voy. Entonces, es lo último, creo yo, en lo que piensas. Y hablando de una niña, pues sí. Pues... O sea, la reforma implica muchísimas más cosas, obviamente hay que analizarla y hay que seguirla trabajando, pero en un país con un 99% de impunidad, pues, o sea, no es de preocuparnos mucho algunas situaciones que, o sea... Claro, y aparte fuera de eso también, ¿cuántas personas hay en las cárceles cuando ni siquiera tienen una sentencia? O sea, hay muchísima, y por eso hablamos también de que hay sobrepoblación en las cárceles, porque hay muchísimas personas encarceladas que ni siquiera tienen una sentencia todavía, o sea, como están ahí, y a veces por delitos o acusados de delitos menores, y están en la cárcel cuando no tienen ni siquiera una sentencia. Entonces también ahí dices, te pones a pensar, ¿no? Pero claro, parece que no todas las personas
han hecho este ejercicio. Luego muchas personas de las que están, te aseguro, ahí podemos ir a hacer ahorita, si vamos y hacemos un ejercicio con las personas que están ahí en el Poder Judicial y les preguntamos, ¿tú sabes el porcentaje de las personas que están encarceladas sin siquiera una sentencia? No te van a saber contestar. Porque están ahí, porque alguien les dijo que estuvieran ahí, ni siquiera a lo mejor porque sean sus pensamientos o en algunos casos, no digo que en todos, no quiero generalizar, pero en bastantes casos me imagino que las cosas son así y estaría bien interesante, fíjate, hacer ese ejercicio. Pues fíjate, o sea, ya estamos llegando a los últimos minutos del programa, pero antes de terminarlo, por ejemplo, esto que comentas tú, por ejemplo, el caso Wallace, que fue muy famoso, y creo que hay otros casos en donde las personas llevan 19 años encarceladas sin una sentencia, y estamos hablando de que si ya los hubieran declarado culpables, a lo mejor ya hasta estarían afuera, pero no los dan sentencia. Y por ejemplo, una de las promesas del presidente Andrés Manuel fue que llegó y iba a darle solución a muchos de estos conflictos que se quedaron en pausa. 6 años después todavía no puede hacer que les den una sentencia, porque ya existe una corrupción en el sentido de que no les den sentencia a esos, porque no son pocos, ¿no? Entonces, y fíjate, y aparte también podemos verlo y analizarlo en muchos casos, también fue el rollo como de que Andrés Manuel dijo que iba a hacer esto, hay que ponerle el pie. Porque sí, si él dijo que lo va a hacer, no vamos a dejar que lo haga para que la gente no vuelva a votar por Morena y digan que el presidente no cumplió. Digo, pero ¿cómo va a cumplir ese tipo de cosas cuando tiene trabas y topes como esos? Pues por ejemplo, todos los amparos contra el Tren Maya y todas estas, ¿cómo decirlo? O sea, estos megaproyectos que habían amparo tras amparo, que yo entiendo que hay gente que puede decir, es que hay que ver más cosas y lo puede poner de corazón un amparo, ¿no? Contra el Tren Maya, que cada quien pensará su situación, ¿no? Claro. Pero se ve claramente que era como de que, bueno, ya salió uno, ahí va otro desde el Poder Judicial. Entonces, sí, o sea, necesitamos un poderes que estén trabajando en conjunto. Obvio, hay que ponerle mucho ojo, no que sirvan unos a otros, pero sí que trabajen en conjunto y no que dos estén trabajando en conjunto para llevar el país y que de la nada hay un tercer poder que el otro llegue a sabotearlo. Sí, que el otro está como de... Mira, yo sé que la gente votó por ti, yo sé que estás sacando una... Y a veces solo es por llevarles la contraria. Sí, o sea, eso es lo feo, que a veces no ven el beneficio, que realmente hay cosas que tienen beneficios para la gente. A veces solo ven como el... Si vamos a hacer oposición. Ajá, sí, justo, literal, cumplir esa función de oposición. O sea, en todo el sentido de la palabra. No de decir, ok, digo, no soy Morena... soy panista, pero el de Morena dijo esto, la neta, pues sí, está chido, o sea, la idea está chida, pero como soy del PAN, no. Sí, ¿sabes qué? No. O sea, eso está mal, eso es lo feo, y creo, no sé, creo, por lo visto muy lejos de llegar a un momento en el que, independientemente del partido que seas, votes las propuestas por lo que son o por lo que implica o lo que llevaría a la ciudadanía, que finalmente es lo que debería de importarles, creo yo. Pero no es así. Desgraciadamente no es así. Pues sí, lamentablemente. Pues se nos acaba de acabar el programa del día de hoy. La política llega otra vez a su final. Y ya nada más para terminar rapidísimo, Candy, para cerrar con este tema también del poder local, legislativo, un comentario final que nos quisieras decir de un minutito. Y pues ya para cerrar el programa del día de hoy. Claro, bueno, pues para empezar, creo yo estoy muy contenta con los resultados que ha habido, porque incluso... Pues aquí, en lo corto, en Morelia, he visto a los diputados electos, que como bien lo mencionábamos al principio, su periodo empieza hasta el 15 de septiembre. Varios de ellos ya han estado, los he visto haciendo labores territoriales en sus distritos. Creo que esto es increíble porque no es su obligación ahorita, porque para eso ahorita todavía hay un diputado en turno, pero aún así lo hacen. Entonces creo que es algo muy de reconocer. Y pues que justamente, por último, comentarles o repetirles, hay que fijarnos bien también en las listas de los plurinominales en próximas elecciones, porque están votando también le están dando porcentajes y votos a un partido. Entonces hay que checar también esas listas plurinominales porque estamos eligiendo no solamente a los candidatos que nos aparecen en una planilla, sino indirectamente también estamos dándole el voto a otros, y muchas veces pues para que deje de pasar esto justamente de que los dirigentes de los partidos son los que están en esas listas nada más. Excelente. Pues yo nomás hacerles una invitación a toda la oposición,
ya sea del estado y del país, a que es una reflexión, ¿no? O sea, ya pasaron varios meses de las elecciones, pero que sigan pensando en rehacerse y en verídicamente tener una idea de lo que es una oposición, porque ya ahorita están agarrando otra bandera en donde están, o es el tema del Poder Judicial, o es el tema de la sobrerepresentación, pero verídicamente no están haciendo algo por el país, o no están haciendo una verdadera oposición diciendo, vamos a mejorar esto, ¿sabes? Que esta es la reforma que proponen, ok, esta es la reforma, pues vamos a mejorarla así. No, directamente es no, no y no. Entonces, su oposición va más en guerra que o sea, en una oposición que construya, trabajo. no una oposición que Claro. simplemente detenga. Entonces, pues, a eso los invito yo y les agradezco por estar viendo la política el día de hoy. Recuerden, sale el martes, por ahí de la tardecita, y nos vemos. Muchas gracias, Candy, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por invitarnos. Nos vemos.